Capítulo 4. Al llegar julio, la zona campestre inglesa estaba en flor. Una estación de lluvias desacostumbradamente prolongada e intensa hizo que los tributarios del Támesis se desbordaran y llenaran de vida incluso a las semillas más antiguas. También los terrenos de Pereford habían respondido, tornándose verdes y lozanos. La parte boscosa que rodeaba los jardines se había espesado, albergando una abundante vida animal. Horton temía que los conejos del bosque empezaran pronto a dejar su refugio para alimentarse con los tulipanes, de modo que preparó trampas. Sus agudos chillidos podrían oírse en el silencio de la noche. Pero eso terminó no solo porque Catherine le ordenó que quitara las trampas, sino porque él mismo había empezado a sentirse intranquilo cuando debía internarse en el bosque para recoger los restos de los animalitos. Horton sentía ojos sobre sí, decía, como si lo estuvieran observando desde la espesura. Cuando se lo confesó a su esposa, ella rió, diciendo que probablemente se tratara de fantasma del rey Enrique V. Pero a Horton no le divertía nada el asunto y se negó a volver a entrar en el bosque. Le resultaba particularmente inquietante entonces a la nueva niñera, la señora Baylock. A menudo llevaba ya a Damien, encontrando Dios sabe qué para divertirlo durante horas cada vez. Horton había notado también, al ayudar a su esposa en el lavado, que en las ropas del niño había siempre muchos pelos negros, como si hubiese estado jugando con un animal, pero no consiguió ver ninguna relación entre los pelos del animal y los paseos hacia el bosque de Pereford. Sin duda, Catherine pasaba cada vez menos tiempo con su hijo, reemplazada de alguna manera por la exuberante nueva niñera. Cierto que la señora Baylock era muy dedicada gobernanta y que el niño había llegado a quererla, pero resultaba intranquilizador, incluso poco natural, que el niño prefiriese su compañía a la de su propia madre. Todo el personal doméstico lo había advertido y lo comentaba, compadeciendo a la señora Thorne, que según ellos había sido reemplazada por una empleada, en el afecto del niño. Deseaban que la señora Baylock se marchara, pero en cambio cada día le venía más firmemente atrincherada, ejerciendo mayor influencia sobre los amos de la casa. En cuanto a Catherine, sentía lo mismo pero no podía hacer nada, ya que no deseaba que los celos volvieran a interferir en el afecto que sentía por su hijo. Se consideraba responsable de haber quitado a Damien una querida compañera y estaba poco dispuesta a permitir que eso volviera a ocurrir. Cuando, una semana más tarde, la señora Baylock pidió permiso para cambiar su dormitorio por un cuarto que estaba frente al de Damien, Catherine lo consintió. Tal vez así era como se suponía que debían ser las cosas entre los ricos. Catherine se había criado en un ambiente más modesto donde era la tarea de la madre, su única tarea, hacerle compañía y proteger a su hijo. Pero la vida era diferente aquí. Ella era el ama de una gran casa y quizás era hora de que comenzara a comportarse como tal. Ocupó su recuperada libertad como correspondía, con la cálida aprobación de su esposo. Por las mañanas se dedicaba a asuntos de caridad y por las tardes se ocupaba de tés que tenían una finalidad política. La señora de Thorne ya no era en sociedad la mujer rara, la delicada flor, sino una mujer con gran capacidad y energía que él desconocía. Esa era la esposa que había soñado, y si bien el rápido cambio de personalidad le resultaba un tanto inquietante, no hizo nada por desalentarla. Thorne no comprendió que tal vez fuera una expresión de desesperación más bien que de deseo. Las tareas propias de Thorne eran muy absorbentes. Su puesto en Londres lo colocaba en una posición clave en el manejo de las crisis del petróleo. El presidente confiaba de manera creciente en los datos que Thorne extraía de sus reuniones informales con los jeques petroleros de Arabia Saudita. Se planeaba un viaje a ese país en las semanas venideras, y Thorne iría solo, ya que los árabes consideraban como un signo de debilidad que un hombre estuviera cerca de la presencia de una mujer en su equipo. «No lo entiendo», dijo Catherine cuando Thor se lo comentó. «Es algo cultural», replicó Thorne. «Voy a su país y debo respetar sus ideas». «¿No deben ellos respetarte a ti a su vez?» «Por supuesto que lo hacen». «Bueno, yo soy algo cultural también». «Catherine». «He visto a sus jeques, he visto a las mujeres que ellos compran. Donde quiera que ellos vayan, los siguen las prostitutas. ¿Es eso también lo que quieren que tú hagas?» «Francamente no lo sé». Estaban en el dormitorio y ya era tarde. No parecía, pues, del momento para iniciar una discusión. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Catherine, tranquilamente. «Es un viaje importante, Cathy». «De modo que si ellos desean que te acuestes con una de ellos...»
Si desean que me acueste con uno de sus eunucos, me acostaré con él. ¿Sabes tú lo que está en juego? Hubo un silencio. Lentamente Catherine dijo: ¿Cuál es la parte que me corresponde en eso? La tuya, respondió él. Lo que tú haces es igualmente importante. No trates de halagarme. Estoy tratando de hacerte entender que puedes salvar al mundo haciendo lo que ellos te digan. Es una manera de expresarlo. Ella lo miró como nunca lo había hecho, con dureza, con odio. Él se sintió disminuido por su mirada. Supongo que todos somos prostitutos, Robert, dijo Catherine. Tú eres el de ellos y yo soy la tuya, de modo que vayamos a la cama. Thor pasó un largo rato en el baño, esperando a que Catherine se hubiera ya dormido para cuando él saliera, pero no fue así. Ella estaba despierta y esperando, y él sintió el aroma del perfume en el aire. Se sentó en la cama y le dirigió una larga mirada. Ella le devolvió una sonrisa. Lo siento, dijo Catherine. Puedo comprender. Tomó el rostro de él entre sus manos y lo trajo hacia sí, apretándole un brazo. Su aliento se tornó denso y él empezó a hacerle el amor, aunque ella quedó inmóvil debajo de él. Thorne no durmió esa noche, sino que se quedó sentado junto al balcón del dormitorio, mirando la noche iluminada por la luna. Desde allí podía ver el bosque que parecía inmóvil como una uniforme entidad adormecida. Pero no estaba dormido, porque Thorne sintió como si alguien le estuviera devolviendo la mirada. Los Thor tenían un par de binoculares en la terraza para observar a los pájaros. Thorne salió a buscarlos y se los llevó a los ojos. Al principio todo lo que pudo ver fue la oscuridad. Luego divisó los ojos que le devolvían la mirada. Dos oscuras brasas encendidas que reflejaban la luz de la luna, juntas, amarillas, lijas en la casa. Lo hicieron estremecer y apartó los binoculares retrocediendo. Se quedó allí helado por un momento. Entonces se puso en movimiento, bajó silenciosamente por la larga escalera con los pies descalzos hasta la puerta de la entrada y salió al exterior. Todo estaba en calma, incluso el canto de los grillos se había callado. Entonces volvió a caminar, como si fuera traído hacia el comienzo del bosque, donde se detuvo a observar. No había nada, ni un solo sonido. Las dos brasas encendidas habían desaparecido. Mientras volvía, sus pies descalzos pisaron algo blando y húmedo. Thorne sofocó su respiración y se hizo a un lado. Era un conejo muerto, aún tibio. Su sangre formaba una mancha en el lugar en el que debió haber estado la cabeza. A la mañana siguiente se levantó temprano y preguntó a Horton si seguía poniendo trampas de los conejos. Horton replicó que no, y Thorne lo llevó hacia el lugar donde estaba el conejo muerto. Estaba lleno de moscas que zumbaban ahora, y Horton las espantó mientras odillaba para examinar su cuerpo. ¿Qué opina usted?, le preguntó Thorne. ¿Tenemos aquí algún animal de presa? No podría decirlo, señor, pero lo dudo. Horton levantó el cuerpo endurecido, señalándolo con disgusto. La cabeza es lo que dejan, no lo que se llevan. Sea lo que fuera el animal que mató a este conejo, lo hizo para divertirse. Thorne le dio instrucciones para que se ocupara de hacer desaparecer el cuerpo sin comentar el asunto a la gente de la casa. Mientras se alejaban, Horton se detuvo para hablar. No me gusta mucho ese bosque, señor, y no me gusta que la señora Baylock lleve allí a su hijo. Dígale que no lo haga, replicó Thorne. Hay mucho espacio para jugar aquí en el prado. Esa tarde, Horton hizo lo que se le ordenó, y fue por Thorne la primera indicación que algo andaba mal en la casa. La señora Baylock fue esa noche a la sala para verlo y expresarle su irritación por el hecho de que le dieran órdenes por mediación de otro miembro del personal. No es que no me guste cumplir las órdenes, dijo en tono indignado, pero entiendo que debo recibirlas directamente. No veo cuál es la diferencia, replicó Thorne, sorprendido por la ira que relucía en los ojos de la mujer. Es solo la diferencia entre una gran casa y una casa pequeña, señor Thorne. Tengo la sensación de que aquí nadie dirige. Dio media vuelta y lo dejó solo. Thorne se preguntaba qué habría querido decir. En lo que concernía el funcionamiento de la casa, Catherine se preocupaba, pero él estaba ausente todos los días, y tal vez la señora Baylock había tratado de decirle que las cosas no eran tal como parecían, que Catherine en realidad no dirigía. En su atestado piso de Chelsea,
Haber Jennings estaba despierto mirando su creciente colección de retratos de los Thorne que adornaba la pared de su cuarto oscuro. Estaban las fotos del funeral oscuras y tristes, el primer plano del perro entre las lápidas, el del niño. Luego estaban las de la fiesta de cumpleaños. Catherine mirando a la niñera en su traje de payaso y sola. Esa era la última fotografía, la que más le interesaba, porque sobre la cabeza de la niñera había una especie de mancha, una imperfección fotográfica que de alguna manera agregaba sugerencia a la escena. Era un lunar de emulsión imperfecta, una bruma vaga que flotaba sobre la niñera formando un halo en torno a la cabeza y el cuello. Aunque normalmente una foto defectuosa se desecha, esta merecía ser conservada. El conocimiento de lo que había ocurrido inmediatamente después de ser tomada daba a la marcha una cualidad asombrosa. En forma indefinida era como una sombra de condena. La última foto era del cuerpo muerto suspendido de la soga, una estremecedora realidad para completar el montaje. En conjunto a la colección, Thorne era un estudio fotográfico de lo macabro. Jennings se sentía deleitado. Había tomado los mismos personajes que adornaban las páginas del Good Housekeeping y encontró algo extraordinario en ellos, algo diferente que nadie había descubierto antes. También había iniciado su investigación utilizando un contacto que tenía en América, de los antecedentes de los Thorne. Descubrió que Catherine descendía de inmigrantes rusos y que su padre se había suicidado. Según un antiguo número de Minneapolis Times, había saltado desde el techo de un edificio de oficinas de Minneapolis. Catherine nació un mes después y la madre se había vuelto a casar antes de que ella cumpliera un año, mudándose a New Hampshire, con su nuevo marido que había dado a su nombre a la niña. En las pocas entrevistas que Catherine había mantenido en esos años, no mencionó nunca al padrastro, y Jenny sospechaba que ella podría no conocer la verdad. No era importante, pero de alguna manera ello daba a Jenny cierta ventaja. Podía ser otro bocado delicioso, lo que aumentaba su ilusión de estar avanzando en el asunto. La única foto que faltaba era la del embajador, y Jennings esperaba que el momento se presentara la mañana siguiente. Había una boda importante en All Saints Church a la que probablemente asistiría la familia Thorne. No era el ambiente que Jennings se movía, pero hasta ese momento había tenido suerte y esperaba seguir teniéndola. El día anterior a la boda, Thorne no atendió sus asuntos habituales de los sábados en la embajada y en cambio llevó a Catherine a dar un paseo por el campo. Se sentía profundamente turbado por la discusión que habían tenido y por la forma en la que habían hecho el amor después. Deseaba estar a solas con ella para tratar de descubrir qué era lo que no andaba bien. Pareció ser la medicina justa con la que ella se mostró relajada por primera vez en muchos meses, gozando del paseo, del simple hecho de tener la mano de él entre las suyas, mientras caminaban por aquel campo. Al mediodía se hallaron en Stratford-upon-Avon y sintieron una representación de la tarde del Rey Lear. Catherine estaba extasiada, conmovida hasta las lágrimas, por algunos pasajes de la obra. El soliloquio de Lear ante la muerte de su hijo hizo vibrar una de sus fibras más íntimas y lloró abiertamente. Thorne estuvo confortándola en el silencio del teatro hasta mucho después de que la obra hubiese terminado. Volvieron al coche y siguieron paseando, Catherine cogida fuertemente de la mano de su marido. Esa liberación de emociones había creado una intimidad que hacía tiempo estaba ausente en sus relaciones. Ella se sentía muy vulnerable y cuando se detuvieron justo a un arroyo sus lágrimas volvieron a aflorar. Habló de sus temores de perder a Damien. Dijo que si le ocurría algo al niño no podría soportarlo. No vas a perderlo, Cathy. Thorne la tranquilizó con dulzura. La vida no podría ser tan cruel. Era la primera vez en mucho tiempo que le llamaba Cathy y eso acentuó de alguna manera la distancia que se había interpuesto entre ellos en los meses recientes. Se sentaron sobre la hierba debajo de un enorme roble y la voz de Catherine se convirtió en un susurro mientras observaba el movimiento del arroyo. «Estoy tan asustada», dijo. «No hay nada que temer. Sin embargo, todo me da temor». Un insecto se arrastraba junto a ella y la observó en su marcha a través del vasto paisaje de césped. «¿Qué te asusta, Catherine?» «¿Qué es lo que no me asusta?» Él la miró, esperando a que continuara. «Temo lo bueno, porque un día desaparecerá. Temo al mal, porque soy demasiado débil para soportarlo. Temo tu éxito y tu fracaso, y temo tener muy poco que ver en ambas cosas. Temo que un día te conviertas en el presidente de los Estados Unidos, Robert,
y te verás entorpecido por una mujer que no está a la altura de la situación. Te has desenvuelto magníficamente, le aseguró él, pero he detestado hacerlo. La afirmación era muy simple y sin embargo nunca había sido expresada. De alguna manera los aliviaba. ¿No te sorprende?, preguntó ella. Un poco, replicó Thorne. ¿Sabes qué es lo que más deseo para nosotros?, preguntó Catherine. Él negó con la cabeza. Deseo que volvamos a nuestro país. Él se recostó sobre la hierba, mirando las hojas del enorme roble. Más que cualquier otra cosa, Robert, ir a un lugar seguro, estar en el lugar al que pertenezco. Siguió un largo silencio. Ella se había recostado junto a él, acurrucada entre sus brazos. Me siento segura aquí, murmuró, entre tus brazos. Catherine cerró los ojos, abriendo la boca en una sonrisa ansiosa. Esto es New Jersey, ¿verdad?, murmuró. ¿No está en esta pequeña granja sobre esa colina? La finca a la que nos hemos retirado. Es una enorme colina, Cathy. Lo sé. Nunca podremos llegar a la cima. Se levantó una breve brisa que hizo estremecer las hojas del roble. Miraban en silencio mientras los rayos del sol jugaban en sus rostros. Tal vez pueda Deming, susurró Thorne. Tal vez sea un futuro agricultor. Poco probable, es la fiel copia de ti. Thorne no respondió. Sus ojos estaban fijos en las hojas. Lo es, tú lo sabes, reflexionó Catherine. Es como si yo no hubiera tenido nada absolutamente que ver con él. Thorne se incorporó un poco apoyándose sobre un brazo y la miró con expresión entristecida. ¿Por qué dices eso?, preguntó. Ella se encogió de hombros sin saber cómo explicarlo. Es tan independiente. Parece no necesitar a nadie. Solo lo parece. No me tiene el afecto que un hijo suele tener a su madre. ¿Querías mucho a tu madre? Sí. ¿Quieres mucho a tu esposa? Los ojos de Thorne buscaron los de ella y la acarició. Ella le besó la mano. No quiero irme nunca de este lugar, murmuró Catherine. Quiero quedarme aquí. Y movió la cabeza hacia arriba hasta que sus labios tocaron los de él. Sabes, Cathy, susurró Thorne después de un largo silencio. La primera vez que te vi pensé que eras la mujer más hermosa que había visto nunca. Ella sonrió ante ese recuerdo y asintió con la cabeza. Aún lo sigo pensando, Cathy, murmuró él. Aún lo pienso. Te amo, dijo ella con un hilillo de voz. La boca de ella se apretó y sus ojos cerrados se humedecieron. Casi deseo que nunca vuelvas a hablarme, murmuró. Me gustaría recordarte siempre diciéndome eso. Cuando ella volvió a abrir los ojos, la oscuridad habría caído sobre ellos. Esa noche, cuando volvieron a Pereford, todos estaban acostados. Hicieron un gran fuego en la chimenea, se sirvieron vino y se sentaron muy juntos en el sofá del suave cuero. ¿Podremos hacer esto en la Casa Blanca?, preguntó Catherine. Falta mucho para eso. ¿Podemos hacer esto allá? No veo por qué no. ¿Podemos portarnos mal en el dormitorio de Lincoln? ¿Portarnos mal? Ser carnales. ¿En el dormitorio de Lincoln? ¿En su propia cama? Si Lincoln se retira un poco, supongo. Bueno, él puede participar si lo desea. Thorne rió y la acercó así. Pero tenemos que hacer algo con los turistas, agregó Catherine. Visitan el dormitorio de Lincoln 3 veces al día. Cerraremos la puerta con llave. De ninguna manera, solo les cobraremos una tarifa extra. Él volvió a reír, encantado con su humor. ¡Qué excursión!, dijo ella en tono entusiasmado. Ve al presidente fornicando con su esposa. Cathy y Robbie haciéndolo y el viejo Lincoln revolviéndose en su tumba. ¿Qué es lo que te ha dado?, preguntó Thorne en tono sorprendido. Tú, susurró Catherine. Él la miró, un tanto perplejo. ¿Eres tú?, preguntó él. La verdadera. ¿La verdadera?
Soy desagradable, ¿no? Ella rió de sí misma y él también, y por ese día y esa noche todo fue como ella había soñado que podría ser. La mañana siguiente amaneció luminosa y hacia las 9 Thorne estaba vestido para la boda y descendía ágilmente las escaleras. «Cathy», llamó. «No estoy aún lista», replicó desde arriba. «Vamos a llegar tarde». «¿Es cierto?» «Podrían esperarnos, tú sabes. Deberíamos hacer un esfuerzo». «Estoy esforzándome». «¿Está vestido Damien?» «Espero que sí. No quiero que lleguemos tarde». «Pídele a la señora Horton que haga tostadas». «Yo no quiero tostadas». «Yo sí. Date prisa». Afuera, Horton ya había preparado el coche. Thorne se asomó y le hizo señal de esperar un momento. Luego fue rápidamente a la cocina. Catherine salió apresuradamente de su habitación ajustándose el cinturón de su traje blanco y fue hacia el cuarto de Damien mientras decía en voz alta: «Vamos, Damien, ya estamos todos listos». Entró en el cuarto del niño y no encontró allí a su hijo. Oyó el sonido del agua que corría en la bañera y rápidamente entró al baño. Lanzó una exclamación de disgusto. Damien estaba aún en el baño y la señora Baylock lo lavaba mientras él jugaba. «Señora Baylock», gimió Catherine, «le dije que lo tuviera vestido y en orden». «Si me permite, señora, creo que sería mejor que él vaya al parque». «Le dije que íbamos a llevarlo a la iglesia». «La iglesia no es un lugar para un niñito en un día de tanto sol». La mujer sonreía, aparentando no dar importancia a la cosa. «Bueno, lo siento», replicó Catherine con voz firme. «Es importante que él vaya a la iglesia». «Es demasiado chico para ir a la iglesia. No hará más que alborotar». Había algo en su tono y su manera, tal vez demasiado tranquila e inocente mientras la desafiaba, que hizo a Catherine apretar los dientes con rabia. «Parece que usted no entiende. Quiero que él venga a la iglesia con nosotros». La señora Baylock se puso tensa, ofendida por el tono de voz de Catherine. El niño también lo sintió y se acercó más a su niñera, mientras ésta miraba hacia la madre. «¿Ha estado en la iglesia antes?», preguntó la señora Baylock. «No creo que tiene eso que ver». «Cathy», llamó Thorne desde el piso inferior. «Un minuto», le contestó ella. Miró duramente a la señora Baylock. La mujer le devolvió una mirada serena. «Vístalo de inmediato», ordenó Catherine. «Disculpe por darle mi opinión, pero ¿espera realmente que un niño de 4 años entienda la jerigonza que se dicen en una boda católica?» Catherine contuvo el aliento. «Soy católica, señora Baylock, y también lo es mi esposo». «Supongo que alguien tiene que serlo», replicó la mujer. Catherine quedó asombrada, ultrajada por el abierto desafío. «Ocúpese de que mi hijo esté vestido y en el coche en 5 minutos», dijo en tono tenso, «o puede empezar a buscarse otro empleo». «Tal vez lo haga de todos modos». «Si lo prefiere, lo voy a pensar. Espero que lo haga». Hubo un tenso silencio. Luego Catherine dio media vuelta para marcharse. «En cuanto a la iglesia», dijo la señora Baylock. «Sí». «Lamentará haberlo llevado». Catherine salió de la habitación. En 5 minutos Damien llegó vestido y arreglado al coche. El camino para llegar a la iglesia pasaba por Shepperton, donde se estaba construyendo una nueva carretera, y ello creaba un importante embotellamiento de tránsito. Esa nueva demora hizo aún más pesado el silencio entre los que viajaban. «¿Qué ocurre?», preguntó Thorne al observar la expresión de Catherine. «Nada». «Se te ve enojada». «Esperaba que no se notara». «¿De qué se trata?». «Nada importante». «Vamos, dímelo». «La señora Baylock», dijo Catherine con un suspiro. «¿Qué ocurre con ella?». «Tuvimos algunas palabras». «¿Por qué motivo?». «Ella quería llevar a Damien al parque». «¿Y qué tiene eso de malo?». «En lugar de que el niño fuera a la iglesia». «No puedo decir que no esté de acuerdo». «Hizo todo lo posible para evitar que Damien viniera con nosotros». «Tal vez se sienta sola sin él». «No sé si eso es bueno». Thorne se encogió de hombros, observando la construcción, a medida que el coche avanzaba muy lentamente entre la caravana de vehículos. «¿No podemos evitar eso, Horton?», preguntó. «No, señor», replicó el hombre. «Pero, si me lo permite, me gustaría decir algo acerca de la señora Baylock».
Thorne y Catherine intercambiaron una mirada, sorprendidos ante la petición de Horton. «Hable», le dijo Thorne. «No quisiera hacerlo delante del niño». Catherine miró a Damien porque estaba jugando con los cordones de sus zapatos nuevos, aparentemente sin prestar atención a la conversación. «No hay problema», dijo Catherine. «Creo que ella es una mala influencia», dijo Horton. «No respeta las reglas de la casa». «¿Qué reglas?», preguntó Thorne. «Preferiría no entrar en detalles, señor». «Por favor». «Bien. Para empezar, es cosa aceptada que todos los sirvientes coman juntos y cada cual tiene su turno para lavar los platos». Thorne miró a Catherine. Evidentemente no se trataba de nada serio. «Ella nunca come con nosotros», siguió Horton. «Baja cuando todos hemos terminado y come sola». «Ya veo», dijo Thorne, fingiendo interesarse. «Y deja los platos para que los lave el personal de la mañana». «Creo que podemos pedirle que deje de hacer eso». «También espera que, después del anochecer, el personal se quede dentro de la casa», continuó Horton. «Y le he visto en más de una oportunidad ir al bosque casi de madrugada, cuando aún no había amanecido, y caminaba con mucho cuidado para que nadie la viera». Los Thorne consideraron esa información, intrigados. «Resulta extraño», murmuró Thorne. «Lo que sigue es poco delicado y espero que me disculpen», siguió Horton. «Pero hemos notado que no utiliza papel higiénico en el baño, el que está junto al inodoro. No hemos tenido que renovarlo desde que llegó». En el asiento posterior, los Thorne volvieron a mirarse. La historia se estaba tornando demasiado extraña. «Yo saqué, pues, mis conclusiones», dijo Horton. «Creo que ella hace en el bosque sus necesidades. Y me parece que eso es poco civilizado, así me permiten opinar». Se produjo un silencio. Los Thorne estaban perplejos. «Algo más, señor. Otra cosa que está muy mal». «¿Qué es, Horton?», preguntó Thorne. «Utiliza el teléfono y hace llamadas a Roma». Una vez dicho lo que tenía que decir, Horton volvió a ocuparse del tránsito, alejándose rápidamente del embotellamiento al producirse un claro. Mientras el paisaje se deslizaba ante ellos, Catherine y Thorne meditaron en silencio y por último se miraron a los ojos. «Estuvo abiertamente desafiante hoy», dijo Catherine. «¿Quieres despedirla?» «No sé. ¿Y tú?» Thorne se encogió de hombros. «Parece que Damien goza de su compañía». «Lo sé». «Eso es importante». «Sí», suspiró Catherine. «Supongo que sí». «Pero puedes despedirla si lo deseas». Catherine calló, mirando por la ventanilla. «Creo que tal vez ella se marche por su propia voluntad». Sentado entre ellos, Damien miraba el piso del coche, con sus ojos inmóviles mientras el vehículo se aproximaba a la ciudad. La iglesia de All Saints era un edificio monumental. Combinaba la arquitectura del siglo XIII con las manifestaciones de los siglos posteriores. Sus macizas puertas delanteras estaban siempre abiertas y el interior se había iluminado día y noche. En esta ocasión, la escalinata que conducía a las puertas estaba adornada con lirios, y los ujieres con chaqué acogían la solemne entrada de los asistentes. El acontecimiento había congregado muchísima gente, incluso algunos portadores de pancartas con consignas del Partido Comunista, desertores sin duda, en un mitin de Piccadilly, que preferían presenciar el acontecimiento social. El único gran nivelador para las personas de todos los rangos y las posiciones políticas era la presencia de celebridades. La gente estaba reunida formando enjambres, la multitud empezaba a desbordarse y el personal de seguridad tenía problemas para contenerla. Eso demoraba la ceremonia porque los coches que llegaban debían formar una única fila y esperar hasta el momento de llegar frente al templo para que pudieran descender los invitados. El coche de los Thorne fue de los últimos en llegar y ocupó su lugar en la fila. Hacia el final de la manzana, las fuerzas de seguridad eran pocas y allí la gente se apretujaba contra el coche, observando descaradamente a sus ocupantes. A medida que el coche iba avanzando, la multitud se espesaba, y Damien, que se había adormecido, empezó a despertarse, alarmado y confundido por los rostros que miraban desde fuera. Catherine lo trajo hacia sí, mirando molesta hacia adelante,
pero los cuerpos que rodeaban el vehículo se multiplicaban y empezaban a hacer presión. Las caras grotescas de un hidrocefálico se acercó a la ventanilla del lado de Catherine y empezó a golpear como si tratara de entrar. Ella se volvió hacia ese rostro y se estremeció porque el hombre había empezado a reír, emitiendo un chorro de baba. «¡Dios mío!», se quejó. «¿Qué es lo que pasa?». «El camino está atascado a lo largo de toda una manzana», replicó Horton. «¿No puede tomar un atajo?», preguntó Catherine. «Todos tenemos nuestros parachoques anteriores y posteriores golpeando al vehículo de delante y al de atrás». El golpeteo continuó al lado de ella y Catherine cerró los ojos, tratando de ignorar el ruido que en realidad se acrecentó cuando otras personas de la multitud lo hallaron divertido y empezaron a golpear las ventanillas de otros coches. «Miren hacia adelante», dijo Horton. «Comunistas». «No podemos irnos de aquí», pidió Catherine. Junto a ella, los ojos de Damien empezaron a denotar temor, haciéndose eco de la alarma de la madre. Bueno, trató de calmarlo a Thorne al ver el temor en los ojos del niño. «Esta gente no puede hacernos daño, solo quieren ver quiénes están en los coches». Pero los ojos del niño empezaron a agrandarse y no estaban fijos en la gente, sino en un punto encima de ellos, en las alturas de la iglesia. «No hay nada que temer, Damien», dijo Thorne. «Solo vamos a una boda». Pero el temor del niño fue en aumento y su rostro se hizo cada vez más tenso a medida que se acercaban inexorablemente a la monumental iglesia. «Damien». Thorne miró a Catherine, llamando la atención de ella hacia el niño. Su rostro parecía pétreo y el cuerpo se iba poniendo rígido a medida que el coche avanzaba y el edificio de la catedral parecía a la vista. «Tranquilízate, Damien», murmuró Catherine. «La gente se ha ido». Pero sus ojos estaban fijos en la iglesia y se tornaban más grandes por momentos. «¿Qué le ocurre?», preguntó Thorne rápidamente. «No lo sé». «¿Qué pasa, Damien?». «Tiene un susto de muerte». Catherine dio la mano al niño y éste la aferró mirando con desesperación a la madre. «Es una iglesia, querido», le dijo a Catherine en tono ansioso. Cuando el niño volvió a mirar hacia adelante, sus labios se secaron. El pánico crecía en él y empezó a jadear con el rostro desprovisto de color. «¡Dios mío!», gimió Catherine. «¿Está descompuesto?». «Parece el hielo, está frío como el hielo». El coche se detuvo frente a la iglesia y la portezuela se abrió. La mano del ujier que intentaba ayudar a Damien a descender dio pánico al niño. Se aferró con fuerza al traje de Catherine y empezó a gimotear de temor. «¡Damien!», gritó Catherine. «¡Damien!». Ella trataba de separar al niño y él se aferraba con mayor fuerza, sintiéndose más desesperado, mientras Catherine intentaba hacerlo descender. «Robert», gimió Catherine. «Damien», gritó Thorne. «Está rompiendo mi traje». Thorne se inclinó para coger con fuerza al niño mientras éste luchaba aún más para aferrarse a la madre, arañándole el rostro y tirándole del pelo en su desesperado esfuerzo para no separarse de ella. «¡Socorro! ¡Dios!», exclamaba Catherine. «Damien», gritaba Thorne mientras luchaba inútilmente con el niño. «¡Suelta a tu madre!». Mientras el niño gritaba aterrorizado, un grupo de personas se arremolinó alrededor para observar la desesperada lucha. Tratando de ayudar, Horton corrió desde su asiento para coger al niño y hacerlo descender, pero el pequeño se había convertido en un animal que aullaba mientras sus dedos se hundían en el rostro y la cabeza de Catherine, arrancándole un mechón de pelo. «¡Sáquenmelo de encima!», gritó Catherine. En su terror empezó a pegarle, tratando de desprenderse de los dedos que se habían hundido en su ojo. Con un movimiento repentino, Thorne consiguió separar a Damien y mantener inmovilizados los brazos del niño. «¡Pronto!», ordenó con una voz quebrada Horton. «Salgamos enseguida de aquí». Y mientras el niño se debatía, Horton corrió a su asiento, cerrando las portezuelas. El coche salió disparado hacia adelante, alejándose del lugar. «Dios mío», sollozó Catherine, cogiéndose la cabeza. A medida que el coche tomaba velocidad, el forcejeo del niño fue cesando y su cabeza cayó hacia atrás por el agotamiento. Horton condujo hacia la carretera y en pocos instantes renació el silencio. Damien estaba sentado con los ojos vidriosos y el rostro húmedo de transpiración. Thorne lo tenía un sujeto entre sus brazos con la vista fija hacia adelante. Junto a él, Catherine se hallaba en estado de shock, con el cabello desordenado, un ojo hinchado y casi cerrado. Viajaron hasta Pereford en silencio. Nadie se decidía a hablar. Cuando llegaron a Pereford, llevaron a Damien a su cuarto y se sentaron en silencio mientras el niño miraba por la ventana.
Tenía la frente fresca, de modo que no había necesidad de llamar al médico, pero se negaba a mirarlos, atemorizado por lo que había hecho. «Yo me encargo de él», dijo serenamente la señora Baylock al entrar en el cuarto. Cuando Damien la vio, su aspecto denotó alivio. «Tuvo un susto», dijo Catherine a la mujer. «No le gusta la iglesia», replicó la mujer. «Él quería ir al parque». «Se puso salvaje», dijo Thorne. «Estaba enojado», dijo la señora Baylock, y se adelantó cogiendo en brazos al niño. Damien se aferró a ella como un hijo a su madre. Los Thorne observaron en silencio. Luego se fueron lentamente del cuarto. «Hay algo que no marcha bien», dijo Horton a su esposa. Era de noche ahora y estaban en la cocina. Ella había escuchado en silencio mientras él le contaba los sucesos del día. «Hay algo raro en esa señora Baylock», prosiguió Horton. «Hay algo raro en ese niño y también hay algo raro en esta casa». «Estás exagerando», replicó ella. «Si tú lo hubieras visto, sabrías de qué estoy hablando». «El berrinche de una criatura». «El berrinche de un animal». «Es muy inquieto, eso es todo». «¿Desde cuándo?». Ella sacudió la cabeza, como para desechar el asunto, tomó unas verduras del refrigerador y empezó a cortarlas en trozos pequeños. «¿Miraste alguna vez a sus ojos?», preguntó Horton. «Es como mirar los ojos de un animal. Solo observan, esperan. Sabe algo que uno no sabe. Han estado en algún lugar que uno no conoce». «Tú y tus duendes», rezongó la mujer mientras cortaba la verdura. «Espera y verás», le aseguró Horton. «Aquí está ocurriendo algo malo». «En todas partes ocurren cosas malas». «No me gusta nada», dijo el hombre, sombríamente. «Estoy pensando en que deberíamos marcharnos». En ese mismo momento los Thorne estaban en el patio. Era tarde ya y Damien dormía. La casa se encontraba tranquila y oscura. Se oía música clásica muy suave que transmitía un aparato estereofónico y ellos estaban sentados sin hablar mirando al coche. El rostro de Catherine estaba lastimado e hinchado, y ella metódicamente bañaba su ojo con una gasa que sumergía de tanto en tanto en un bol de agua tibia. No habían dicho una sola palabra desde los sucesos del día y se limitaban a compartir la presencia mutua. Su temor era el temor de que otros padres habían conocido, el primer indicio de que algo no andaba bien en su hijo. Se cristalizaba en el silencio, pero no cobraba realidad, a menos que lo tradujesen en palabras. Catherine probó el bol de agua con la mano y, como lo encontró frío, exprimió la gasa y la dejó a un lado. El movimiento hizo que Thorne la mirara y él esperó que ella separara su mirada. «¿Seguro que no quiere llamar a un médico?», preguntó serenamente. Ella sacudió la cabeza. «Nada más que unos pocos rasguños». «Quiero decir, para Damien», agregó Thorne. Todo lo que ella pudo ofrecer fue un gesto de impotencia. «¿Qué íbamos a decirle?», preguntó. «No tenemos que decirle nada, solo que lo examine». «Hace un mes lo revisaron, está perfectamente. No ha estado enfermo un solo día de su vida». Thorne afirmó con la cabeza, pensando en el asunto. «Nunca, ¿verdad?», observó con tono de extrañeza. «No». «Eso es extraño, ¿no lo crees?». «¿Lo es?». «Me parece». Su tono era raro y ella se volvió para mirarlo. Sus ojos se encontraron y Catherine esperó que él continuara. «Quiero decir, ni sarampión, ni paperas, tampoco varicela, ni siquiera un catarro, una tos o un resfriado». «¿Y qué?», preguntó ella. «Solo que me parece poco habitual». «A mí no». «A mí sí». «Viene de una raza sana». Thorne no supo qué decir. Dentro de él se formó un nudo. El secreto estaba aún allí, en el fondo de su estómago. Nunca lo había abandonado en todos esos años, pero en general se había sentido justificado. Culpable por el engaño, pero aliviado por la felicidad que había aportado. Cuando las cosas marchaban bien era fácil mantenerlo oculto, adormecido. Pero ahora de alguna manera se estaba tornando importante, y Thorne lo sentía crecer con él como si fuera a obstruirle la garganta. «Si tu familia o la mía», continuó Catherine,
tuviera una historia de psicosis o perturbaciones mentales, entonces me preocuparía, sin duda, por lo que ocurrió hoy. Él la miró y luego desvió los ojos. Pero he estado pensando en el asunto y sé que el niño está bien. Es un lindo muchachito sano, un descendiente sano de 2 árboles familiares sanos también. Incapaz de mirarla, Thorne asintió con la cabeza lentamente. Tuvo un susto, eso es todo, agregó Catherine. Solo un mal momento que todo niño puede tener. Thorne volvió a sentir con la cabeza y con gran fatiga se frotó la frente. Interiormente deseaba contarle, descargar su conciencia, pero era demasiado tarde. El engaño había continuado por demasiado tiempo. Ella lo odiaría por haberla engañado. Hasta podía odiar al niño. Era demasiado tarde. Nunca debía saberlo. He estado pensando en la señora Baylock, dijo Catherine. Sí. He pensado que deberíamos conservarla. Se mostró muy agradable hoy, repuso Thorne. Damien está ansioso, tal vez porque nos oyó hablar de ella en el coche. Sí, replicó Thorne. Tenía sentido. Pudo haber sido la causa del temor del niño. Ellos pensaron que no estaba escuchando, pero era evidente que lo había oído todo. La idea de perderle lo había llenado de terror. Sí, volvió a decir Thorne, y su voz estaba llena de esperanza. Me gustaría darle otras tareas, así estaría fuera de la casa parte del día, dijo Catherine. Tal vez encargarle las compras de la tarde. De esa manera yo podría dedicarle más tiempo a Damien. ¿Quién las hace ahora, las compras? La señora Horton. ¿No le molestaría dejar de hacerlas? No lo sé. Pero quiero pasar más tiempo con Damien. Eso me parece sensato. Volvieron a quedar en silencio y Catherine giró la cabeza. Creo que eso es bueno, reiteró Thorne. Me parece sensato. Por un instante sintió que todo iba a marchar bien. Entonces vio que Catherine estaba llorando y volvió a acongojarse. La observaba incapaz de consolarla. Tenías razón, Cathy, murmuró. Damien nos oyó hablar de despedirla. Eso fue todo. Simplemente eso. Ruego que así sea, respondió ella con voz temblorosa. Por supuesto, eso fue todo. Ella afirmó con la cabeza, y cuando las lágrimas cesaron se incorporó, mirando hacia la casa oscura. Bien, dijo. Lo mejor que se puede hacer con un mal día es terminarlo. Me voy a la cama. Me quedaré sentado aquí un rato. Subiré luego. Los pasos de Catherine se esfumaron tras él, dejándolo solo con sus pensamientos. Cuando miró hacia el bosque, vio en cambio el hospital de Roma. Se vio a sí mismo allá, parado frente a un cristal, aceptando al niño. ¿Por qué no había preguntado más sobre la madre? ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Quién era el padre y por qué no estaba presente? Con los años él se había formado ciertas conjeturas que habían servido para calmar sus temores. La madre real de Damien sería probablemente una muchacha campesina o una muchacha de la iglesia y por eso dio a luz a su hijo en un hospital católico. Era un hospital caro y no habría podido acudir a esa institución a menos que tuviera ese tipo de relación. Tal vez ella misma era huérfana, sin familia, y el niño habría nacido sin estar ella casada, razón por la cual el padre no estaba presente. ¿Qué más había que saber? ¿Qué otra cosa pudo haber importado? El niño era hermoso y despierto, y lo habían descrito como perfecto en todos los sentidos. Thorne no estaba acostumbrado a dudar de sí mismo, a acusarse. Su mente luchaba por convencerse de que lo que había hecho estaba bien. Se había sentido turbado, desesperado en aquel momento. Había sido vulnerable, una presa fácil a la sugerencia. ¿Pudo haberse equivocado? Tal vez había otras cosas que él debía hacer. Thorne nunca conocería la respuesta a esas preguntas. Solo unas pocas personas las conocían y ahora estaban dispersas por el mundo. Estaba la hermana Teresa, el padre Spiletto y el padre Brennan. Solo ellos sabían. Solo sus conciencias conocían la verdad. En la oscuridad de aquella lejana noche habían trabajado en febril silencio, con la tensión que deriva del honor de haber sido elegidos. En toda la historia de la Tierra solo se habían intentado 2 veces antes, y ellos sabían que esta vez no debían fracasar. Todo estaba en manos de ellos, solo de ellos 3. Todo había marchado a la perfección y nadie se había enterado.
Después del nacimiento fue la hermana Teresa la que preparó al impostor, depilándole los brazos y la frente, empolvándolo para que estuviese seco y presentable cuando Thorne fuera a llevarlo a ello. El cabello de la cabeza era abundante como habían deseado. Ella había utilizado un secador para esponjárselo, examinando primero el cuero cabelludo para asegurarse de que el estigma estaba allí. Thorne nunca vería a la hermana Teresa y tampoco al pequeño padre Brennan, que trabajaban en el sótano cerrado en cajones 2 cuerpos que se despacharían inmediatamente. El primer cuerpo era el del hijo de Thorne, silenciado antes de que pudiera emitir su primer llanto. El segundo era de un animal, la madre transitoria del que había sobrevivido. Afuera un camión esperaba para llevar los cuerpos a Serventeri, donde en el silencio del cimiento de San Angelo los sepultureros esperaban en la capilla. El plan había nacido de la comunión diabólica y era Spiletto quien lo llevó a efecto. Había elegido a sus cómplices con el mayor cuidado. Estaba satisfecho con la hermana Teresa, pero en los momentos finales había llegado a preocuparle Brennan. El diminuto estudioso era aplicado, pero su creencia era el producto del temor, y el último día había demostrado una inestabilidad que inquietó a Spiletto. Brennan estaba ansioso, pero su ansiedad tenía que ver consigo mismo. Era su ardiente deseo de demostrar que estaba a la altura de la tardea. Había perdido la vista del significado de lo que estaba haciendo, procurando que la importancia de su propio papel fuera mayor. Esta preocupación por sí mismo lo llevó a la ansiedad, y Spiletto estuvo a punto de desprenderse de Brennan. Si uno de ellos fallaba, los 3 serían considerados responsables. Y más importante, no podrían volver a intentarse durante otros 1000 años. Al final, Brennan se había superado, realizando su tarea con dedicación y eficiencia, llegando a manejar una crisis que ninguno de ellos 3 había previsto. El niño no había muerto aún y emitió un sonido dentro del cajón cuando lo estaban cargando en el camión. Brennan retiró rápidamente el cajón, volvió al sótano del hospital y se aseguró de que no volverían a oírse ningún sonido. Eso lo había afectado mucho, profundamente, pero lo había hecho y eso era todo lo que importaba. Esa noche, en el hospital, todo parecía normal en torno a ellos. Los médicos y las enfermeras realizaban sus rutinas sin ningún conocimiento de lo que estaba sucediendo. Todo se había hecho con discreción y exactitud, y nadie, en especial Thorne, había tenido jamás sospecha alguna. Ahora, mientras se hallaba sentado en el patio mirando la noche, Thorne se dio cuenta de que el bosque de Pereford ya no le resultaba ominoso. No tenía la sensación como antes de que alguien los estaba observando entre la fronda. Ahora resultaba apacible, con el sonido de los grillos y los sapos, parecía agradable, de alguna manera tranquilizador, que la vida fuera normal a su alrededor. Sus ojos se levantaron hacia la casa, desplazándose hasta la ventana de Damien. Estaba iluminada por una luz tenue y Thorne pensó que el rostro del niño en la paz del sueño sería la visión adecuada para terminar ese terrible día y se incorporó, apagando una lámpara y entrando en la oscura casa. La oscuridad era total dentro y el aire parecía reverberar con el silencio. Thorne buscó a tientas del camino hacia las escaleras. Allí se detuvo buscando un interruptor de la luz, pero como no lo encontró empezó a subir silenciosamente hasta que llegó al rellano. Nunca había visto la casa tan oscura y se dio cuenta de que debió haberse quedado fuera por un tiempo considerable, perdido en sus pensamientos. Podía oír a su alrededor el sonido de la respiración de los que dormían y caminó sin hacer ruido, tanteando las paredes. Su mano tocó un interruptor y lo hizo girar, pero no funcionó. Siguió caminando, girando en un recodo del hall largo y orgulloso. Delante podía ver el cuarto de Damien, por cuya puerta se filtraba una débil franja de luz, pero de pronto se sintió helado porque creyó haber oído un sonido. Era una especie de vibración, un rumor apagado que desapareció antes de que pudiera identificarlo, reemplazado solo por la silenciosa atmósfera del hall. Se preparó para seguir caminando, pero el sonido volvió, más fuerte ahora, sobresaltándolo. Entonces miró hacia abajo y vio los ojos. Conteniendo la respiración, se arrimó todo lo posible a la pared. El rumor creció en intensidad mientras un perro surgió de las sombras y se paró, como en guardia frente al cuarto del niño, respirando apenas. Thorne se quedó petrificado mientras el sonido se hacía más intenso y los ojos lo miraban fijamente. ¡Fuera! ¡Fuera!, exclamó Thorne respirando entrecortadamente. El animal se puso más tenso, como si se dispusiera a saltar. «Tranquilo ahora», dijo la señora Baylock, que salía de su habitación. «Este es el amo de la casa». El perro quedó silencioso. La señora Baylock manipuló un interruptor y el hall se iluminó instantáneamente, dejando a Thorne sin aliento, mirando fijamente al perro. «¿Qué
es eso? Logró articular. Señor, preguntó la mujer en tono indiferente. Ese perro. Ovejero, creo. ¿No es hermoso? Lo encontramos en el bosque. El perro se había echado a los pies de ella repentinamente despreocupado. ¿Quién le dio permiso? Pensé que podríamos aprovechar un buen perro guardián. Además, el niño lo adora. Thorne se sentía aún alarmado y seguía parado y tieso contra la pared. La señora Baylock no pudo ocultar que la actitud de Thorne le causaba gracia. Le dio un susto, ¿verdad? Sí. ¿Ve qué bueno es? Como perro guardián, quiero decir. Créame, estará agradecido de que el animal se encuentre en la casa cuando usted se marche. ¿Cuándo me marche? Preguntó Thorne. De viaje. ¿No se va a Arabia Saudita? ¿Cómo sabe lo de Arabia Saudita? Preguntó. La mujer se encogió de hombros. No sabía que era secreto. No se lo he dicho a nadie aquí. La señora Horton me lo dijo. Thorne asintió con la cabeza, desviando sus ojos hacia el perro. No va a causar ningún problema, aseguró la mujer. Solo le vamos a dar las sobras. No lo quiero aquí, replicó Thorne secamente. Ella lo miró con sorpresa. ¿No le gustan los perros? Cuando desee uno, lo elegiré. El niño le ha tomado afecto, señor, y creo que lo necesita. Yo decidiré cuándo necesito un perro. Los niños pueden confiar en los animales, señor, no importa cuál. Ella lo miró como si estuviera tratando de darle a entender algo más. ¿Está tratando de decirme algo? No me atrevería, señor. Pero por el modo en que lo miraba era evidente. Si tiene algo que decir, señora Baylock, me gustaría oírlo. No debería, señor. Usted tiene demasiadas preocupaciones en la mente. Le dije que me gustaría oírlo. El niño parece sentirse solo. ¿Por qué va a sentirse solo? Su madre no parece aceptarlo. Thorne quedó tenso, agraviado por la observación. ¿Ve? Agregó la mujer. No debía haber hablado. ¿No lo acepta? No parece que le guste el niño, y él lo siente. Thorne estaba mudo sin saber qué decir. A veces pienso que yo soy todo lo que él tiene, agregó la mujer. Creo que se equivoca. Y ahora tiene este perro, lo adora. Por el niño no echa al animal. Thorne miró al enorme animal y sacudió la cabeza. No me gusta ese perro, dijo. Llévelo mañana a la perrera municipal. ¿A la perrera? Preguntó la armada. A la Sociedad Protectora de Animales. ¡Los matan allí! Sáquelo de casa entonces, no quiero que siga aquí mañana. El rostro de la señora Baylock se endureció y entonces Thorne se marchó. La mujer y el perro lo observaron alejarse por el largo hall y sus ojos ardieron de odio.